Yo quiero pues expresar mi reconocimiento, una muy sincera felicitación a ese esfuerzo intelectual del magistrado Jesús Covarrubias, quien se ha distinguido efectivamente por esa extensa y prolífica obra que efectivamente es vanguardista. Muchas felicidades, señor magistrado, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Agradecemos cumplidamente al señor senador don Ramiro Hernández García por su brillante presentación de la Enciclopedia Política de Jalisco. Nos queda claro la necesidad de generar una cultura política jalisciense que pueda dar cuenta actualizada de nuestra realidad local, despierta, crítica y propositiva, dirigida a la necesaria transformación del país. Estamos seguros también de que para proseguir de manera congruente con las expectativas del digno auditorio que asiste a la celebración del 14º Encuentro Internacional de Juristas, se hace obligado invitar al señor maestro, don José Manuel Correa Ceseña, dignísimo secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, cuyas experiencias académicas y parlamentarias le colocan, junto con el señor senador Ramiro Hernández, en un especialísimo plano de autoridad moral para hacer la formal presentación de la obra del señor Jesús Covarrubias Dueñas, consolidada a través de la Enciclopedia Política de Jalisco, por lo que le ruego al maestro Correa Ceseña se sirva hacer uso de la palabra. Muchas gracias, maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Buenas noches, señoras y señores. Voy a hacer una descripción muy sucinta, sumamente sucinta, del trabajo del doctor Covarrubias. Por método, y perdónenme ustedes la debilidad de un viejo maestro, en una metodología, quiero referirme en primer término, por supuesto, tengo que hacerlo, a la brillante personalidad, la interesante personalidad de Jesús Covarrubias. Lo conozco desde hace muchos años. Y siempre la inquietud intelectual extraordinaria de Jesús, con el sacrificio, irse al extranjero, el estudio, el cubículo, la reflexión, que es mucho más difícil de lo que la gente usualmente cree. Es decir, este tipo de obras no se dan por generación espontánea. Como dijo algún día Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Eso requiere el trabajo académico. Y para Jesús no era, yo lo conocí desde jovencito, nunca fue un sacrificio. Siempre lo asumió, no solamente como un deber, sino lo asumió con gusto. Esta es su obra fundamental, la que estamos presentando, pero hay 35 obras, Hay 35 obras, 25 de las cuales se refieren al derecho constitucional, pero también al derecho electoral. Y es impresionante porque no es sencillo ese tránsito del cubículo, del aula, al ejercicio político. No es sencillo. Él lo hizo. De la concepción teórica y doctrinaria a ser fundador del IFE en Jalisco, a ser magistrado estatal, magistrado federal y presidente actualmente del Tribunal Superior Federal en materia electoral en Guadalajara, sala regional, repito. De tal suerte que tengo que referirme a esa personalidad. Me referiré luego en unas pequeñas notas que pergeñé al forjamiento del Estado de Jalisco, consecuencia. Todo viene descrito en la enciclopedia, el libro, el forjamiento del Estado mexicano.
todo visto a través de las constituciones. Son 200 años de constitucionalismo mexicano, 200 años. La Constitución de Cádiz, a la que aludió muy juiciosamente el senador Hernández, fue en 1812. Fue en 1812. Es la Constitución madre, la Constitución raíz. Es la Constitución que nos da las instituciones que todavía en este momento tenemos todas. Ahí viene la educación popular, ahí viene la separación de la Iglesia y el Estado. Todo lo que nosotros conocemos actualmente viene en la Constitución de Cádiz. La soberanía, por supuesto, la soberanía nacional. Entonces, ¿cómo a través de las constituciones? Y ustedes notarán, al leer el libro y reflexionarlo, notarán cómo siempre a un movimiento social y a un movimiento político viene una carta magna. El pueblo mexicano de alguna manera expresa proyectos, inquietudes, esperanzas y temores a través de sus constituciones. Y finalmente quiero pergeñarles alguna breve nota acerca de un hombre que impresiona al magistrado Covarrubias, me impresiona a mí desde siempre, y que para los que estudiamos en la Facultad de Derecho y luego fuimos profesores, es un símbolo. Mariano Otero. Por supuesto el jurista, pero hay una faceta y una serie de facetas desconocidas de Otero. Otero fue un gran político, fue diputado, fue diplomático y un gran orador. Murió a los 34 años. Él es el creador del juicio de amparo. Él es el creador, con un voto particular, con un voto particular en el Congreso de 1847. Con un voto particular, Otero estructura el andamiaje de esa magnífica figura jurídica inimitable hasta la fecha. Ahí terminaría yo mis acotaciones. Entonces, inicio esta relatoría con una alusión al brillante autor de la obra. El magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, coordinador de esta magna obra, la Enciclopedia Política de Jalisco, obtuvo su título de licenciatura en la Universidad de Guadalajara, así como el de especialista en Planación para la Educación Superior. En la Universidad Complutense de España realizó el máster en Derecho Comunitario Europeo y doctorado en Derecho con la tesis La Autonomía Municipal en México y en España. Ha realizado cursos de especialización y de oposición en el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus actividades docentes las inició en 1979 en la Universidad de Guadalajara. Ha asesorado y dirigido más de 600 tesis de licenciatura y posgrado en diversas universidades. Ha sido un autor prolífico con obras como el Derecho Público Electoral, la Sociología Jurídica en México, la Autonomía Municipal en México, Derecho Constitucional Electoral, etc. Ha publicado, como ya lo dije, 35 obras, de las cuales 25 son concernientes a las materias constitucional y electoral. Su carrera judicial la inició en 1979, fue fundador del IFE, fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco en el periodo 2001 a 2005, y el 8 de marzo de 2005 protestó ante el Senado de la República como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional Guadalajara, de la cual actualmente es magnífico presidente. Jesús, como es evidente y ya se ve, el doctor Covarrubias es un empeñoso estudioso tanto del derecho constitucional como de la teoría constitucional, asimismo de la teoría política y específicamente de los procesos electorales tanto del pasado como del presente. Tanto es así que tiene una vasta obra en lo que significan los estudios constitucionales, de los cuales por supuesto es un acreditado docente en nuestra alma mater.
la Universidad de Guadalajara, espacio académico en donde tuve el gusto de tratarlo cotidianamente y en donde supe de sus inquietudes intelectuales que le llevaron a profundizar sus estudios en el extranjero. Además, sus reflexiones lo han llevado también al profundo análisis de esa ya verdadera especialidad de la ciencia jurídica que es el derecho electoral, verdadero soporte de los ejercicios democráticos y desde luego de las instituciones consecuentes. Al ir más allá en sus análisis de esta materia toral del derecho moderno y del sistema de justicia, el maestro Covarrubias se adentró sin temores en el tocamiento práctico de los procesos electorales, aspecto verdaderamente proceloso en un medio en donde apenas está madurando, y ojalá que sea más rápido, las instituciones electorales que a cada momento se ven verdaderamente zarandeadas por las pasiones electorales o peor, por los intereses de poder que grupos fácticos y a veces no tan fácticos, aspirantes a copar los instrumentos del Estado. Este asunto, este tema es importante, les llamo la atención, lo dejo en el oído de todos ustedes. Tiene que llegar un momento en que las instituciones electorales sean integradas verdaderamente por profesionales, como es el caso, y dejen de ser materia de distribución entre los partidos políticos. En el momento en que verdaderamente los técnicos del derecho, ciudadanos acreditados, estén en los órganos electorales, como es el caso del doctor Covarrubias, como es su caso, subrayo, tengan ustedes la seguridad de que nuestro sistema electoral, nuestro sistema de justicia y nuestro sistema político tendrán, sin lugar a dudas, un beneficio inequívoco. El derecho electoral, auténtica ciencia moderna, de siempre ha sido objeto de estudio del doctor Covarrubias, que desde muy joven se adentró en los intestinos de tan delicado tema. Su vocación democrática lo ha llevado tanto a la preocupación académica como a asumir responsabilidades en los hechos como magistrado electoral, hasta asumir de manera justa, idónea, la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Guadalajara. A través de la magnífica obra del maestro Jesús Covarrubias, conocemos el forjamiento de Jalisco, de sus instituciones, de sus fuerzas políticas, formales y fácticas, de sus grupos, de sus élites de poder. Conocemos su evolución, su geografía, sus desprendimientos. Todos nosotros sabemos, y es muy interesante y lo vemos muy bien en la obra, con mayor puntualidad, cómo lo que era la Nueva Galicia se cuartió. Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Colima, son desprendimientos de Jalisco. Son desprendimientos de Jalisco. Y en un estudio muy interesante en relación con ese título del maestro Covarrubias, vemos nosotros cómo se llevó a cabo ese desprendimiento, ese jalón de Jalisco para crear los estados al que hago referencia. Quizá el último fue Nayarit, fenómeno que se consigna apenas en la Constitución, apenas en términos históricos, en la Constitución de 1917. Hace alusión al federalismo de Jalisco. Esto es muy interesante. Todos nosotros sabemos que Jalisco estuvo a punto de separarse de la Unión. Estuvo a punto. Cuando se estaba discutiendo en 1823-24 el tipo de sistema constitucional y consecuentemente de sistema político, en donde las fuerzas estaban muy equilibradas, acababa de dejar el poder Agustín de Iturbide. Jalisco, a través de Prisciliano Sánchez y otros próceres, establecieron que si el centralismo se entronizaba en el país, Jalisco se separaba de la Unión.